Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo y vamos a seguir nuestro estudio hoy sobre la vida de Eva. Ya hemos visto que ella fue formada del hombre y Dios se la presentó a su marido, y vimos también la última vez de que desobedecieron. Eva fue engañada y Adán fue desobediente, ¿sí? Él sabía lo que estaba haciendo. Ahora, vamos a seguir leyendo en Génesis capítulo 3. Hoy vamos a leer versos 8 a 13. Génesis capítulo 3, de 8 a 13, por favor. Yo leo de la Biblia de las Américas y espero que estén listas, ¿verdad? Y eso significa tener algo con que escribir, algo en donde escribir y tener su Biblia. Muy, muy importante. No sé si la ven. ¿La ven? No tengo que estar así. Ok. Así que vamos a empezar en Génesis 3, versículo 8 a 13. La palabra del Señor dice así. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 11. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Wow, ok, mucho pasando aquí, ¿verdad? Nos dimos cuenta que lo que estuvimos estudiando la última vez fue sobre la caída. Ahora, esta es la sentencia que Dios va a estar estableciendo por el pecado. Pero primero es muy interesante que aquí Dios nos enseña varias cosas, ¿verdad? Porque obviamente Dios sabe todo. Y leímos, solo para revisar en el 8, ¿verdad? Y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Eso obviamente era algo normal, ¿verdad? Pero, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. ¿Creen que tuvieron éxito de poder esconderse de la presencia del Señor? No. Dios sabe todo, ¿ok? Ahora, en el verso 9, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Interesante. Aparentemente, aparece de que Dios no sabe. Vamos a ver que sí sabe, ¿ok? ¿Dónde estás? Él pregunta. Imagínense, hay algo distinto que está pasando aquí, porque se escondieron, el hombre y la mujer. ¿Por qué? Tienen vergüenza, ¿verdad? Nos dimos cuenta por su desnudez. Ahora su inocencia, no tienen inocencia, y se dan cuenta que están desnudos y están avergonzados. Entonces no quieren presentarse delante de Dios desnudos. Dios ya sabe que están desnudos, ¿verdad?
ya sabe. Entonces, cuando Dios pregunta, ¿dónde estás? La pregunta era la forma de Dios de hacer que el hombre explicara por qué se escondía. En el lugar de expresar ignorancia sobre la ubicación del hombre, él lo sabía, Dios sabía dónde estaban. Es como se dice una pregunta retórica, porque obviamente Dios sabe dónde está. Hay una respuesta, pero les llama la atención, al hombre le llama la atención para decir, ok, ¿dónde estás? Yo sé dónde estás, pero ¿por qué estás ahí? Yo sé por qué estás ahí. Y él quiere que llegue a un punto de reconocimiento para ser honesto delante de Dios, ¿verdad? Entonces, la vergüenza, y, el remordimiento, la confusión, la culpa y el miedo llevaron a su comportamiento clandestino. Es todo lo que había sucedido, lo que leímos la última vez en versos 1 a 7, en el mismo capítulo, nos dimos cuenta que eran inocentes y ahora no son inocentes. Todo eso, vergüenza, miedo, remordimiento, sí, de lo que hicieron, estaban no arrepentidos, pero el hecho de que lo habían hecho, pero no suficiente para cambiar lo que hacían, ¿verdad? Porque aún se escondían. Es como, yo diría que es como ocasiones con nuestros hijos. Los míos ya no son pequeños, pero cuando eran pequeños y era algo que cuando no hacían lo normal, cualquier cosa que era normal, o estaban jugando y se escuchaban y todo, hablaban y todo, pero cuando estaban quietos, decía yo, ¿qué estarán haciendo? ¿Dónde estarán? ¿Verdad? Entonces, como padres nos damos cuenta que algo está abnormal. Si es bueno o malo, usualmente es diferente, ¿verdad? Es diferente, pero suficientemente nos damos cuenta para ir a investigar. Usualmente era que estaban en travesuras, ¿no? Entonces, uno pregunta, ¿dónde están? Y saben que no están en la sala, están en su cuarto. ¿Dónde están? Dependiendo cómo responden, ¿qué están haciendo? Dependiendo cómo responden, ya sabe uno como padre de que algo está mal, entonces uno va a investigar. Entonces, esta es la escena, ¿verdad? Dios como padre sabía muy bien lo que hacían sus hijos, su creación, ya sabía. No lo podemos, no podemos escondernos de Dios, ¿verdad? No hay lugar, no había lugar para esconderse, nunca lo hay, ni en el huerto, ni hoy en día. Uno cree que puede esconderse de las cosas que piensa, no, de Dios no nos escondemos, de lo que hacemos menos, es más obvio que caminamos aquí y de allá y Dios nos conoce y sabe dónde estamos, qué pensamos, qué hacemos, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 139, versos 1 a 12, allí dice muy claramente que no hay dónde esconderse. ¿Ok? Así que ustedes pueden leerlo a su tiempo, en su tiempo. Salmo 139, 1 a 12. Ahora, seguimos en el verso 10. Entonces responde Adán y dice, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Wow, eso dice mucho, ¿no? Dice mucho. Primero, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué te escondiste? ¿Qué hiciste? Por vergüenza, ¿verdad? Se está escondiendo. Pues el sonido del verso de Dios, como leímos en el 8, ¿verdad? Y oyeron al Señor Dios. Entonces, el sonido que ellos escucharon a Dios en el huerto, que probablemente era Dios llamando a Adán y a Eva. Adán respondió con el lenguaje de miedo y
la tristeza, pero no confesó. Es lo que Dios pide, es lo que Él busca. Nos pregunta, nos hace preguntas, no porque esto y tratar de justificarnos. No, Él quiere que nos demos cuenta de nuestro pecado y que confesemos nuestro pecado. Es lo que quiere. Entonces eso es lo que buscaba de Adán, pero Adán no lo hizo, ¿verdad? Entonces en el verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te ha dicho? No, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? Antes estaba desnudo. Todo el tiempo antes de su creación, hasta que le trajo a Eva, estaban desnudos. Vimos en el 2:25, estaban desnudos y no se avergonzaban. La inocencia en ese momento. Ahora es al revés. No es al revés, es diferente. Ahora hay vergüenza por lo que han hecho. ¿Qué han hecho? Comieron, sí, comieron. Desobedecieron lo que Dios les había dicho. Entonces, la consecuencia de esa desobediencia, entonces se dan cuenta ellos, por vergüenza, que están desnudos. Antes de comer del fruto del árbol, estaban desnudos. Ahora han comido y saben que están desnudos. Entonces, Dios quiere saber, como que si Él no lo hubiera sabido, pero sí lo sabe, pero es como una prueba para el hombre para que llegue a confesar su pecado, ¿no? Entonces, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? La diferencia de que ellos tengan vergüenza de antes de la instrucción de no comer de ese árbol, ese fruto, entonces Dios ya sabe, pero también le pregunta, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Es una pregunta retórica, obviamente la respuesta es sí, ¿verdad? Dios les da la oportunidad de arrepentirse inmediatamente. Una confesión sincera es lo que busca. No es lo que buscamos con nuestros niños, nuestros hijos pequeños, ¿sí? ¿Qué has hecho? Nada, no. No. Hay veces no hay veces. El castigo es más cuando no confiesan, no son honestos, empeoran la situación. Uno ya sabe que ha hecho algo mal, evidencia de comer algo que no debe de comer. ¿Has comido el pastel? No, pero ahí tiene todas las migajas en su carita. Obviamente la pregunta es que respondan con el sí, perdóname, pero es igual aquí. Ni Eva ni Adán están tomando responsabilidad por sus acciones en desobedecer a Dios, ¿ok? Así que Dios busca no solo de Eva y Adán y Eva, pero también de nosotros. Hoy en día, Él busca la oportunidad de arrepentirnos. Una confesión sincera. Sí, Dios, sí, disculpa. Ay, lo siento. Ay, perdóname. Mamá, como los niños, ¿verdad? Mamá, sí, lo siento, perdóname. Ay, es lo que buscamos. Y Dios como Padre también buscaba eso. El pecado de Adán fue evidenciado por su nuevo conocimiento de la maldad de la desnudez, ¿no? Era obvio cómo respondió a la pregunta de Dios. ¿Has comido? Pues sabía. ¿Por qué te escondes? ¿Vergüenza porque está desnudo? ¿Comieron? ¿Comiste? Sí. Entonces, Dios todavía esperaba que Adán confesara lo que Dios sabía que habían hecho. Él lo esperaba, le dio una oportunidad, segunda oportunidad, y tan
como se dice, están fallando en la prueba, ¿no? Entonces aquí se establece la reticencia básica de los pecadores a admitir su iniquidad. Wow. Nosotros lo hacemos más duro que debe de ser. Disculpa. Hay un dicho, admítelo y cuitéalo. Suena mejor en inglés, lo he traducido. Pero al conocer que has errado, que has pecado, y eres confrontado por Dios, por un familiar, por tu pastor, por tu maestra, no importa. Admítelo, sí. Sí, pues es que hay evidencia que es un sí. Has cometido el pecado, por eso preguntan, ¿no? Entonces, al ser confrontado, mejor admitirlo, confesarlo y dejar de hacerlo. Eso es el dicho, admitirlo y cuitearlo. Así que hay que arrepentirnos. El arrepentimiento sigue siendo el problema. El pecado en sí es problema, pero cuando no lo confesamos, ahí está el mayor problema. ¿Ya? Cuando los pecadores se niegan a arrepentirse, ¿ya? Que todos somos pecadores, sufren juicio. Cuando se arrepientan, reciben el perdón. Ahí está. Dios quiere perdonarnos. Él nos amó tanto que envió a su hijo, no me sale la palabra, disculpe, only begotten, inogénito, no, así no se pronuncia, no recuerdo cómo se pronuncia, es el único hijo de Dios, lo mandó a la tierra para pagar como el precio del pecado. Unigénito, gracias. Wow. Sí, el hijo unigénito de Dios. Así que él, inocente, era el único que pudiera tomar el lugar nuestro siendo pecadores. La paga del pecado es muerte. Así que cuando los pecadores no se arrepientan, se niegan a arrepentirse, sufren juicio. Cuando se arrepienten, reciben el perdón de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, regresando al verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, eso me hace reír, de veras. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sí, a la fuerza a mí te dio cocotazo y tú tuviste que, tenías que comer, ¿verdad? No, él estaba ahí viendo todo el asunto y ella le ofreció y él comió. Ella engañada y él muy desobediente, ¿no? Ya. La mujer que tú me diste, ¿de veras me vas a echar a mí la culpa? A mí me imagino Dios pensándolo, no lo dijo, pero yo te doy una ayuda idónea. No había otra creación, otro animal, otra bestia que podía tomar ese lugar, hacer ese papel, y te doy alguien de ti mismo. Ahora me echas la culpa porque yo te la di, entonces es mi culpa. Es lo que hacemos, ¿no? Vemos todo los demás, todo alrededor, todas las circunstancias, pero no vemos a nosotros mismos. Ay, no. Yo sé, es la humanidad. No queremos confesar nuestros pecados. Disculpe. Así que Adán lamentablemente puso la responsabilidad sobre Dios por darle a Eva. No puede ser así, no. Eso solo magnificó la tragedia en el sentido de que Adán había
transgredido a sabiendas la prohibición de Dios, pero aún así no se abriría y confesaría su pecado, asumiendo plena responsabilidad por su acción, que no fue hecha bajo engaño. Lo que leímos la última vez en 1 Timoteo 2:14. Él no fue engañado, ¿ya? Entonces, eso dice mucho de la humanidad y desafortunadamente el pecado es así. Nosotros dejamos ser dominados por el pecado. Y aquí no solo fue dominado por el pecado, dice cosas absurdas, le echa la culpa a Dios, es su responsabilidad. ¡Wow! No. Hay que admitirlo y cuitearlo. Cuando somos confrontados, sí, no fue la mujer que tú me diste. No es. Así que, Adán, ¿qué has hecho? Ya. Nuestro primer padre, Adán, necesitaba ser reemplazado por el segundo padre, Adán, Jesús. Eso. Buenas nuevas, ¿verdad? Así es. Así que siguiendo y terminando con el 13, ¿verdad? Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Oh, wow. Sí, fue engañada, pero participó también, ¿ya? Entonces la serpiente me engañó. El esfuerzo desesperado de la mujer por pasar la culpa a la serpiente, disculpen, que era parcialmente cierto, ¿verdad? Según 1 Timoteo 2:14, no la absolvió de la responsabilidad por su desconfianza y desobediencia hacia Dios. Sí, fue engañada, pero aún así pecó, ¿ya? Porque desobedeció a Dios, dudó su palabra. El enemigo sí la enredó, pero dejó ser enredada por su apetito, por lo que vio, por desear sabiduría, todo eso. Wow. Entonces desconfió en lo que había dicho Dios, número 1. Y número 2, desobedeció a Dios. Entonces, no somos salvos, ¿no? No podemos echarle la culpa a otra persona, o la situación, o la circunstancia. No. Sabiendo lo que dice Dios, hay que obedecer la palabra de Dios. Así que aquí tenemos una escena muy triste porque Dios quiere la confesión de ambos, del hombre y su mujer. Y cada uno le echa la culpa a otra persona. Dejemos de hacer eso, ¿verdad? Al ser confrontados, dejemos de hacer eso y hay que admitir nuestro pecado, hay que confesarlo para tener y obtener. Y es la salvación, el perdón de Dios. Así que aquí vemos cómo Dios quiere nuestra confesión. Nos pregunta preguntas, nos confronta conociendo todo lo que ha pasado, lo que hemos hecho, y aún nos da la oportunidad de llegar limpios, como decir en inglés, come clean. Hay que admitirlo, ¿no? Hay que verlo como Dios nos ve y pedir perdón. Así que, ¿qué va a pasar la próxima enseñanza? Vamos a ver, pero aquí es muy interesante. Y como Dios siempre nos persigue para
confesar nuestro pecado. Así que hasta la próxima, cuando sea, Dios dirá, ¿verdad? Pero hasta la próxima vez, la próxima enseñanza, hay que enfocarnos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe.